Después de intensas semanas llenas de tenis en Nueva York, el US Open finalizó con muchas historias que volverán a contarse en el futuro. ¿Cuáles fueron los momentos destacados del US Open 2023? Historia. Ganó el partido más largo ante Nicolas Mahut. Ostenta el récord de más aces en un partido con 113 y a lo largo de su carrera sirvió 14.450 aces. El gigante de Greensboro, Carolina del Norte, ganó 16 títulos en la categoría individual. Es el máximo ganador de los torneos de Atlanta y Newport con 6 y 4 respectivamente. Su título más importante fue el del Masters de Miami del 2018 en la final que derrotó a Alexander Zverev. En la categoría de dobles ganó 8 títulos, 5 de ellos en la categoría de ATP Masters 1000, 2 de ellos en Indian Wells, los demás en Roma, Miami y Shanghái. En Grand Slams el mejor resultado de Big John fue en Wimbledon 2018, donde llegó a la semifinal en la que cayó ante Kevin Anderson en el segundo partido más largo de la historia. Este resultado le permitió tener su mejor ranking de su carrera al ser el número 8 de la ATP. Posible. En 3 horas y 57 minutos tiró 48 aces. En su caída por 5 sets por 6-3, 6-4, 6-7, 4-6 y 6-7. En dobles hizo mancuerna con Jack Sock, pero no pudieron avanzar de la primera ronda, en la que cayeron ante el francés Albano Olivetti y el estadounidense Robert Calloway por 2-6, 6-3 y 6-7. Jack Sock también dijo adiós al tenis profesional en el US Open 2023. El originario de Lincoln, Nebraska, ganó 4 títulos de singles ATP en su carrera, el más importante de ellos el Masters de París en 2017, en el cual venció en la final al serbio Filip Krajinovic y le permitió alcanzar su mejor ranking individual, el número 8 del mundo. Los mejores resultados de Sock se dieron en dobles, donde llegó a ser el número 2 de la ATP. Obtuvo 17 títulos. Es multicampeón de Grand Slam en dobles. Sock ganó 3 majors en la categoría de dobles varonil. En 2 ocasiones fue campeón de Wimbledon. En 2014 se coronó con el canadiense Vasek Pospisil y en 2018 con su compatriota Mike Bryan, con quien también fue campeón del US Open en el mismo año. Sock también ganó el US Open en dobles mixtos. En 2011 se coronó con la estadounidense Melanie Udan. Sock fue multimedallista en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En dobles masculinos obtuvo el bronce al lado de Steve Johnson, mientras que se colgó el oro en mixtos en compañía de Bethany Matek, al vencer en la final a sus compatriotas Rajiv Ram, quien es tricampeón reinante en dobles, y Venus Williams. El US Open no estuvo exento de ver tenistas que se fueron más temprano de lo esperado y la edición 2023 tuvo sus decepciones. En el cuadro masculino la mayor decepción fue Holger Rune. El danés tuvo escasa participación en la gira previa a Flushing Meadows, después de ser cuarto finalista en Roland Garros y Wimbledon. Rune regresó a la actividad en el Masters de Cincinnati, sin embargo no completó su primer partido y se retiró ante Mackenzie McDonald. Llegó al US Open como cuarto cabeza de serie y en la primera ronda se enfrentó al español Roberto Carballés Baena. El nórdico no pudo vencer al ibérico, quien se llevó el partido en 4 sets por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-2. Casper Ruud fue otro de los que se quedaron a deber en el cuadro masculino. El noruego fue finalista en la edición anterior. Llegó como quinto preclasificado, con la esperanza de borrar el fracaso en Wimbledon, donde cayó en la segunda ronda. Su resultado en Nueva York fue el mismo. En la primera derrotó al local Emilio Nava en 4 sets por 7-6, 3-6, 6-4 y 7-6, pero en la segunda cayó ante el chino Zhisheng Zhang en 5 sets por 4-6, 7-5, 2-6, 6-0 y 2-6. Stefano Tsitsipas decepcionó en Flushing Meadows al no pasar de la segunda ronda. Después de eliminar al canadiense Milos Raonic en sets corridos por 6-2, 6-3 y 6-4, se topó con el suizo Dominik Strika en una maratónica batalla de 4 horas y 4 minutos. El griego perdió en 5 sets por 5-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 3-6. En el cuadro femenino, María Sakkari encabeza la lista de las decepciones. Por tercera vez consecutiva en los Caroline García llegó al US Open como séptima preclasificada. Sin embargo, no pudo ni acercarse a las mejores 8 del torneo, al caer en la primera ronda ante la china Yafan Wang por 4-6 y 1-6. Este abierto de los Estados Unidos trajo el cambio de número 1 en los rankings individuales de los dos circuitos, aunque en circunstancias diferentes. Novak Djokovic recuperó el primer puesto del ranking después de solo poseerlo 2 semanas en junio después de ganar Roland Garros. El 26 de junio bajó al segundo puesto con el título de Carlos Alcaraz en Queen's Club. Después de caer en la final de Wimbledon, no se recuperó en la gira previa a Flushing Meadows. Su triunfo en la final de Cincinnati ante el español hizo inminente el cambio de líder en el ranking, ya que el serbio solo necesitaba
necesitaba ganar su partido de primera ronda para ser el nuevo número 1, el cual logró en solo 3 sets frente a Alexandre Müller. En la WTA, Aryna Sabalenka estuvo cada vez más cerca del primer puesto del ranking, el cual le perteneció a Iga Świątek desde el retiro de Ashley Barty. La polaca fue la mejor del ranking durante 75 semanas consecutivas y se convirtió en la 10ª jugadora con más semanas como número 1. A la bielorrusa le bastaba con jugar una ronda más que Świątek para quitarle la cima del ranking, aunque no era tarea sencilla, ya que Iga llegó al US Open de este año como campeona defensora, pero la defensa del título de Świątek no fue exitosa, al caer en la cuarta ronda ante la letona Jelena Ostapenko en 3 sets, mientras que Sabalenka llegó hasta la final, por lo que la bielorrusa se consagró como la mejor del ranking por primera vez en su carrera. Ben Shelton aprovechó el US Open 2023 para levantar la mano como una de las promesas del tenis estadounidense para el resto de la década. Campeón colegial individual en 2022 con la Universidad de Florida, sorprendió en el Abierto de Australia 2023 al avanzar a los cuartos de final, donde cayó ante su compatriota Tommy Paul. En Flushing Meadows, Shelton causó el furor de la gente conforme avanzó las rondas. En la primera derrotó en 4 sets al argentino Pedro Cachin. En la segunda avanzó ante el retiro del austriaco Dominic Thiem, campeón del 2020. En la tercera eliminó al ruso Aslan Karatsev en 4 mangas. En la ronda de octavos de final, Shelton tomó revancha de Australia y eliminó a Tommy Paul. En los cuartos de final venció a Frances Tiafoe en 4 sets. En la semifinal se topó a Novak Djokovic, a quien no le pudo sacar ningún set. Su resultado en el US Open le favoreció en el ranking. Shelton entró al top 20 por primera vez en su carrera. A partir del 11 de septiembre es el lugar número 19 de la ATP. Los tiebreaks de los sets finales en los Grand Slams son diferentes al resto. Los desempates en estas instancias se juegan a 10 puntos. Sin embargo, parece que aún hay tenistas que no lo tienen del todo claro, como Aryna Sabalenka, quien se llevó el blooper del torneo en la semifinal ante Madison Keys. Después de levantarse de un 6-0 en el primer set, la bielorrusa se llevó la segunda manga en el tiebreak. El set final también se fue al desempate, en el cual Sabalenka se adelantó por 7-3 y soltó la raqueta como si hubiera ganado, pero un segundo después se dio cuenta que el tiebreak era 10 y quedó como una anécdota chusca. Misma situación pasó con Danielle Collins en la segunda ronda del Abierto de Australia, quien tuvo el mismo marcador que Sabalenka, en este caso ante Karolina Muchova. Todo era alegría hasta que el árbitro le recordó que se ganaba con 10 puntos. Así que Sabalenka aplicó una Danielle Collins en el US Open. El trofeo del US Open femenino se quedó en Estados Unidos por primera vez desde 2017, cuando Sloane Stephens venció a Madison Keys en la final. 6 años después, una estadounidense se consagró en la cancha del estadio Arthur Ashe. Coco Gauff llegó ilusionada a Flushing Meadows, después de vencer a Iga Świątek por primera vez en Cincinnati y ganar el título en Ohio. En su búsqueda de eliminar la mala imagen de Wimbledon, Gauff llegó como sexta cabeza de serie. Sorteó un debut complicado ante la alemana Laura Siegemund, a quien le tuvo que remontar después de caer 3-6 en el primer set. En la segunda ronda dejó fuera en sets corridos a la rusa Mira Andreeva por 6-3 y 6-2. En el siguiente duelo de nueva cuenta remó contracorriente para vencer a Elise Mertens. En los octavos de final venció a Caroline Wozniacki, quien fue finalista en 2 ocasiones. En la ronda de cuartos de final, Gauff venció sin problemas a Jelena Ostapenko por 6-0 y 6-2. En la semifinal dejó en el camino a Karolina Muchova por 6-4 y 7-5. En la final se enfrentó a Aryna Sabalenka. La bielorrusa se quedó en el primer set por 6-2, pero Coco se recuperó en el segundo y se enfiló para ganar la final, al ganar los demás sets por 6-3 y 6-2. Con 19 años, Coco Gauff se convirtió en la primera adolescente en ganar el US Open desde Serena Williams en 1999 y se lleva su primer grande en su segunda final. Había sido finalista en Roland Garros 2022. Con su triunfo en Flushing Meadows, Gauff se colocó en el tercer lugar del ranking WTA, el cual es su mejor registro en lo que lleva de carrera. Novak Djokovic esperó 5 años para volver a levantar el trofeo del US Open. En 2018 no le había ganado su último título en Flushing Meadows al vencer en sets corridos al argentino Juan Martín del Potro por 6-3, 7-6 y 6-3. Pero el serbio no se imaginaría qué tan especial sería la próxima vez que triunfara en Nueva York. Djokovic sigue acechando récords y en este US Open salió en plan demencial para igualar los 24 títulos de Grand Slam individuales de la australiana Margaret Court. En este US Open solo perdió
perdió 2 sets ante Laszlo Djere, que lo puso en predicamentos en la tercera ronda. Después de vencer a 2 estadounidenses en fila, en la final se enfrentó al ruso Daniil Medvedev en una revancha de la final del 2021, en la que el serbio fue derrotado. Medvedev eliminó a Alcaraz en las semifinales, pero no pudo hacerle frente a Djokovic, quien derrotó al moscovita por el mismo marcador con el cual venció a Del Potro 5 años antes en la final. Novak Djokovic es el primer tenista en ganar 3 Grand Slams en una sola temporada sin perder un set en la final, e igualó a Kurt como los máximos ganadores de torneos grandes en categoría individual. ¿Qué te pareció este US Open? ¿Quién te hubiera gustado que llegara más lejos en el torneo? ¿Crees que Novak llegará a los 25 grandes? ¿Quiénes llegarán mejor al cierre de la temporada? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.